Hola a todos y todas. En esta clase vamos a terminar con las propiedades de los alcanos, estudiando su reactividad. Dentro de las reacciones que experimentan los alcanos, una de las reacciones importantes es la reacción de oxidación. Los alcanos, en general todos los alcanos, pueden ser oxidados por oxígeno, generando anhídrido carbónico y agua. Este tipo de reacciones son bastante, o sea, están asociadas a nuestra vida diaria, sobre todo en la época de invierno, porque cuando nos calentamos con una estufa, lo que hacemos es oxidar un alcano. La reacción general de oxidación de los alcanos aparece básicamente acá, y lo importante de esta reacción, más que los numeritos que están puestos acá, porque son los coeficientes estequiométricos que acompañan a la reacción, es que estas reacciones generan calor al medio, por lo que son ideales para ser utilizados los alcanos como combustible en general. La reacción más importante que experimentan los alcanos es una reacción de sustitución vía radicales libres que involucra halogenación. Cuando hablamos de halogenación, obviamente nos estamos refiriendo a los halógenos, fundamentalmente al cloro, al bromo y al yodo. Estas reacciones son hasta cierto punto complejas, tienen varias etapas: iniciación, propagación y terminación, que está en la siguiente diapositiva, y básicamente no me interesa tanto que se aprendan las etapas, pero sí me interesa el concepto de radical libre. Estas reacciones que experimentan los alcanos, las de halogenación, van vía la producción de un radical libre. ¿Y qué es lo que es un radical libre? Un radical libre es una molécula que sufrió una ruptura homolítica de un enlace. Por ejemplo, cuando ustedes quieren halogenar un alcano como el metano, así se llama la reacción, van a utilizar como precursor, en este caso, cloro diatómico. Podrían usar bromo diatómico o yodo diatómico, pero en este caso hemos elegido el cloro diatómico. Ahora, cuando ustedes toman el gas cloro y lo someten a una radiación de luz de una cierta frecuencia, se produce una ruptura homolítica del enlace cloro-cloro. Esto genera estas especies radicalarias llamadas, bueno, que se reciben el nombre de radicales libres. Los radicales libres son extremadamente reactivos. ¿Por qué? Porque a las moléculas no les gusta estar en este estado con electrones desapareados, y van a reaccionar rápidamente con lo que se encuentre en el medio. La manera más fácil de halogenar un alcano como el metano es simplemente generar el radical libre a partir del halógeno. El cloro generado, que presenta esta estructura radicalaria, o sea, posee un electrón, esta especie es muy reactiva y va a atacar el metano, rompiendo cualquiera de los 4 enlaces carbono-hidrógeno, pero también de manera homolítica, de manera tal de que el cloro reacciona con un hidrógeno, se regenera como ácido clorhídrico, pero deja su marca en el compuesto orgánico, porque genera en el carbono del metano un radical libre. Recuerden que este es un solo electrón que se produjo a partir de la ruptura homolítica del enlace carbono-hidrógeno, producto de la reacción
del hidrógeno este hidrógeno con este cloro. En realidad el cloro, este radical libre, reacciona con este hidrógeno y como la ruptura genera una ruptura homolítica para formar ácido clorhídrico, sobre el carbono queda dando vuelta un electrón. Y esta especie se constituye en un radical. Como los radicales son muy, muy reactivos, este radical derivado del metano puede reaccionar con otra molécula de cloro diatómico, gas, para intentar estabilizarse, liberando otra molécula de cloro radical libre que va a reaccionar a su vez con otras moléculas. Podría reaccionar con, por ejemplo, un radical libre ya generado de cloro o con romper el enlace carbono-hidrógeno mediante este tipo de reacción, donde este radical libre, repito, al atacar el enlace carbono-hidrógeno, lo rompe de manera tal de que genera un radical libre acá. Se forma ácido clorhídrico y el radical guachito que quedó acá forma esta especie radicalaria. Ahora, normalmente estas reacciones vía radicales libres a la larga terminan porque como los radicales libres son muy, muy reactivos, en algún momento estos radicales libres van a reaccionar con una molécula de manera tal de generar una molécula más estable que ya no contiene un radical libre. Y ahí la reacción termina. Aquí mostramos varias formas de terminar la reacción. Por ejemplo, este átomo de carbono radical libre puede reaccionar con el cloro radical libre para formar un derivado del metano que contiene un halógeno, cloro. Este sería clorometano. La otra posibilidad es que dos moléculas de cloro radical libre reaccionan entre sí para regenerar el cloro diatómico gaseoso. Y la otra posibilidad que también se da es que estas dos especies radicalarias con esta estructura reaccionen entre sí para generar etano. A mí no me interesa que ustedes aprendan de memoria esto, porque no se los voy a preguntar realmente. A mí me interesa que entiendan lo que es un radical libre y en las pruebas o ejercicios que hagamos les vamos a colocar realmente reacciones de este tipo. Por ejemplo, aquí tenemos el propano reaccionando con bromo gaseoso en presencia de luz a una cierta temperatura. La luz incide sobre el bromo generando dos átomos de bromo, especies radicalarias, radicales libres como este, y esos radicales libres generados con el bromo pueden reaccionar con este propano. Ahora, la reacción se puede verificar sobre este carbono o sobre este carbono, y no consideramos este otro porque es equivalente a este. Y fíjense que cuando el bromo reacciona con el propano, puede generar dos productos, el 1-bromo-propano o el 2-bromo-propano. Pero si ustedes miran la proporción en que se generan ambos compuestos, el 2-bromo-propano, que es este, le gana por paliza a este, o sea, este se genera de manera mayoritaria, 97% contra 3%. Esto implica que, en general, ustedes, cuando se encuentran con un ejercicio como este en una prueba, lo que van a tener que hacer es generar el derivado halogenado del alcano que está más sustituido. Fíjense que este carbono, el CH3, es un carbono primario porque está unido mediante enlace a un solo carbono. El carbono del medio es un carbono secundario porque está unido a dos átomos de carbono, y este otro átomo de carbono también es primario porque está unido a un solo átomo de carbono.
La halogenación vía radicales libres prefiere los carbonos secundarios sobre los primarios. Y si hay un terciario, va a preferir al terciario sobre el secundario y el secundario sobre el primario. Y esto sucede porque cuando uno hace el análisis de la energía de disociación de enlace cuando se genera un radical libre, por ejemplo, si ustedes rompen el metano generando un radical libre metilo y un hidrógeno, para que ocurra esta reacción se requiere una entalpía positiva de 102 kilocalorías. Eso significa que el sistema, para poder experimentar esta reacción, necesita incorporar de alguna parte del medio esta cantidad de energía en forma de kilocalorías para producir la ruptura de este enlace. Esta energía que se requiere para romper el enlace disminuye a medida que el carbono es primario, secundario o terciario. Eso significa que mientras más sustituido es el carbono, más fácil se genera el radical sobre ese carbono. De manera tal de que si ustedes realizan una halogenación sobre este compuesto, bueno, ya lo vimos anteriormente, el carbono secundario va a ser más eficientemente halogenado que el carbono primario. Y el carbono terciario, que está unido a 3 radicales sustituyentes, está unido a 3 átomos de carbono, por eso se llama terciario, genera un radical genera un compuesto halogenado aún más estable. La regla dice de que los radicales libres terciarios son más estables que los secundarios, y los secundarios son más estables que los primarios, y que el primario es más estable que el metilo, que queda dentro de una otra categoría. El metilo es metilo, no es ni primario, ni secundario, ni terciario, es metilo. Eso significa que si ustedes realizan la reacción de halogenación, el carbono terciario se va a halogenar mucho más rápidamente que el secundario, y el secundario mucho más rápidamente y eficientemente que el primario, y el primario mucho más rápidamente y eficientemente que el metilo. Con esta diapositiva ya podríamos empezar a hacer preguntas con respecto a este tipo de reacciones. Halogenación de compuestos orgánicos de tipo alcano. Muchas gracias por su paciencia.